¿Seguimos? Seguimos. A ver, Juanito, y después de ya haber experimentado esto con amor curativo, ¿cómo nace el proyecto de Jóvenes por la Vida? Okay. Nace a partir de la experiencia que hemos tenido en esta área, ¿no? De lo que era atender a personas que querían o que venían con un embarazo en crisis, y luego la experiencia de trabajar con mujeres que habían pasado por esta situación de aborto. Pensamos que había que meternos en otra área que era la prevención, y entonces decidimos hacer un grupo para jóvenes. Fueron varios intentos, ¿verdad?, de trabajar en esta área juvenil, y finalmente se logró consolidar a un grupo de 12 jóvenes a los que se les dio capacitación, y a partir de ahí empezamos a trabajar en esta área juvenil. Cabe mencionar pues que aquí a partir de los 2007, 2008 hubo una serie de violencia fuerte en nuestra ciudad, ¿verdad? Pues todo el mundo sabemos de eso. Y de alguna manera nosotros andábamos también trabajando en toda esa área, no solamente en parroquias o en centros comunitarios o escuelas cercanas, sino en la periferia, ¿no? Tanto en Amor Curativo como en Jóvenes por la Vida. Nos dedicamos a ir a estas áreas periféricas de la ciudad. Es decir, no nos dedicamos solamente a un sector o a un grupo, sino andamos por toda la ciudad trabajando con esta parte. Vimos que la violencia que se ejercía, se hablaba mucho de los feminicidios en Juárez, ¿no?, de las muertas de Juárez, etcétera. Se habló mucho también de toda esta masacre que se hacía a través de la narcoviolencia. Sin embargo, nosotros hacíamos mucho hincapié que también había mucha violencia en este sentido del aborto, ¿no? Nosotros ocupábamos el deshonroso primer lugar a nivel nacional de intento de aborto, ¿verdad?, aquí en Ciudad Juárez. Por lo tanto, había que trabajar en esa área. ¿Y cómo podíamos trabajar en esa área? Pues a partir de la prevención, que era hablarle al joven de cómo llevar una sexualidad sana y saludable. Quitar algunos mitos en relación a esto de la sexualidad, hablarles de lo que es la castidad, algo que a lo mejor mucha gente no habla. Yo he dado algunas pláticas con papás, por ejemplo, y les pregunto a todos ellos si hablan de sexualidad con sus hijos, y la mayoría no lo hace. Y no lo hace por desconocimiento, que esa es otra área que estamos abordando ahora. No solo hablamos con el joven, sino también de manera paralela hablamos con el papá, ¿no?, para que ambos tengan esa información de qué es la sexualidad, cómo vivir la sexualidad de manera adecuada, pero también les hablamos de la castidad, ¿no?, que a veces se malinterpreta qué es la castidad, ¿no?, pero nosotros tratamos de tanto que el papá como el joven entienda esta parte de la castidad, de tal manera que ellos puedan tener un panorama de vida diferente, ¿verdad?, hacer todo un plan de vida donde puedan vivir esta sexualidad plena a través de la castidad en cualquier estado de vida en el que ellos se encuentren. Juan, y para que esto se logre, para poder llegar a todos esos jóvenes, o a la mayoría, o a muchos, ¿verdad?, ¿qué necesidades hay? ¿Qué retos se enfrentan? Pues yo creo que cada día nos enfrentamos a retos complicados, ¿no? Hay una cultura de muerte que está impregnando, que ha impregnado por mucho tiempo a nuestra ciudad. De tal manera que aunque nosotros lleguemos a muchos jóvenes, hemos llegado, el número más alto que hemos dado son de 17,000 jóvenes, ¿no? Y nosotros podríamos decir, son muchos jóvenes, ¿no?, a los que les hemos llegado y les hemos llevado el mensaje del Evangelio de la vida, y sin embargo se sigue impregnando en muchas áreas, en muchos sectores de esta cultura de muerte. Entonces el reto es ir e inculturizar este Evangelio de la vida en las familias, no solo en algunas personas o en algunos miembros, sino en toda la familia, ¿no?, para que esas familias a su vez lo repliquen con sus propios hijos y demás, ¿verdad? No sé, llevarles este mensaje de alegría, de amor, de paz para todos ellos, que lo vivan primero ellos como familia, y luego entonces lo empiecen a diseminar en el sector o en el área donde están. Habla un poquitito del proyecto de jóvenes, de los 100,000 jóvenes a los que queremos. Así es. Este es un proyecto que tenemos a futuro, hemos estado trabajando en ello. Queremos llegar a 100,000 jóvenes. Ahorita les decía, el número más alto que hemos manejado de jóvenes que hemos llegado son 17,000.
y esto de manera a lo mejor un tanto indirecta, ¿no? Porque trabajamos en algunos eventos a nivel diocesano donde nosotros tenemos algún tipo de participación, pero no llegamos directamente con todos ellos. Queremos hacerlo, queremos llegar a más, que tenemos este proyecto que es llegar a 100,000 jóvenes, a lo mejor también de manera indirecta, pero un poco más, significativa de alguna manera para ellos. ¿Cómo lo queremos hacer? Queremos hacer un diplomado donde agarremos a los líderes de las diferentes parroquias, centros comunitarios y demás, ¿no? Puros líderes, que ya tenemos una buena lista de muchos de ellos, y entonces formarlos a ellos, formar a estos líderes para que ellos a su vez repliquen este modelo, ¿verdad?, de cultura de la vida a muchos más. Esto se va a ir duplicando. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un padrón ahorita de aproximadamente 1,000 líderes, 1,500 líderes, imagínate si estos 1,000 líderes lo replican a muchos más de ellos, ¿no? Entonces se va a ir replicando y replicando, de tal manera que pudiéramos llegar a estos 100,000. Esta es la idea, este es el proyecto y el gran reto, ¿no? De llegar a estos $100,000. Obviamente, si esto lo logramos hacer, la cara de Juárez cambia, porque 100,000 jóvenes son muchos, y si todos ellos tienen esta conciencia de defender la vida desde el momento de su concepción hasta la muerte natural, imagínate, hay un cambio en esta faz o en este rostro que tiene Ciudad Juárez. Y bueno, como no comenté la necesidad que hay de los laicos, porque esto, aunque está asesorado o autorizado por la iglesia, los sacerdotes, el trabajo lo hacen los laicos, ¿no? Entonces la necesidad de laicos que se comprometan, que quieran participar en esto. Así es, realmente tenemos alrededor de 100 sacerdotes en nuestra diócesis, ¿no? Si ellos quisieran hacer el trabajo, sería muy difícil para ellos. Obviamente, a partir del Concilio Vaticano II se nos da a nosotros también esa responsabilidad, ¿no? Se nos invita, pero también se nos da la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Y entonces surge por eso Laicos en Misión, ¿no?, que va y lleva el Evangelio, ¿no?, a mucha gente, de alguna manera de ahí hemos experimentado esa parte, ya ver ese cambio en el rostro de la gente, ¿no? Esa gente que ha sufrido, esa gente que a veces no tiene o no ve, no alcanza a ver el amor de Dios porque su entorno está muy feo, ¿no? De repente viene Laicos en Misión y le lleva este mensaje de amor, de ese amor incondicional de Dios, y cambia el entorno, ¿no? Entonces, de alguna manera eso también tenemos que hacer, ¿no?, con los jóvenes, con los adultos. ¿Y quién lo hace? Bueno, pues los laicos, ¿verdad? Claro que sí, en ayuda, en auxilio de los sacerdotes. Es decir, yo diría que este mensaje o este proyecto de inculturización del Evangelio de la vida no es solo y exclusivamente de la gente consagrada, sino de todos nosotros, ¿verdad?, de nosotros como laicos, que podemos llegar a donde a veces el consagrado no puede, ¿no? Podemos llegar. Por ejemplo, nosotros podemos entrar a las escuelas, hemos podido entrar a las escuelas, a las primarias, secundarias, preparatorias y universidades, donde a veces no aceptan la cuestión religiosa, es decir, el sacerdote o el consagrado no puede llegar hasta ahí, pero nosotros sí, como laicos, ¿no? Entonces seríamos una extensión, un brazo fuerte del sacerdote o de la diócesis para llegar a donde ellos no pueden, ¿no? ¿Algún testimonio que tengas de algún joven que haya participado en uno de estos eventos? Pues hemos tenido un chorro, ¿no? Muchos jóvenes que han recibido en algún momento esta información o esta formación, que de pronto se sienten llamados a seguir trabajando en esto, ¿no? Pues conozco muchísimos, ¿no?, todos los que han participado con nosotros, que en algún momento escucharon, estuvieron ahí sentados escuchando los temas que nosotros damos, y de pronto ellos sienten ese deseo en su corazón de no solo ser oyentes, sino participar en esto, ¿eh?, y querer modificar. Recuerdo alguna vez, hay una pareja, ahorita ya actualmente con nosotros, Gil y Brisa, que ellos daban su testimonio como novios, ¿no? Cómo viven la castidad los novios, porque cuando uno va y le habla al joven y lo llena de teorías, así como que, pues sí, ¿verdad?, se oye muy bonito, pero no se puede. Entonces nosotros le decíamos, sí se puede, ¿verdad?, aquí está el testimonio, y ellos daban su testimonio de cómo vivían la castidad en el noviazgo, ¿no? Entonces, a mí eso se me hace muy padre, ¿no?
poder dar no solo de palabras, sino de un testimonio de vida. Y los jóvenes lo hacen a través de esto. Entonces, qué importante es el testimonio también como familia, ¿no? Para nuestros hijos. Exacto, exacto. Nosotros tendríamos todos, como laicos y como cristianos, como católicos, ser ejemplo de vida, como decía San Francisco. Algunas veces habrá que hablar y otras veces no. Con el puro testimonio de vida, nosotros podemos modificar y cambiar la faz o el entorno donde vivimos. Muchas gracias por